Es el día, compañeros. En la mañana termina el curso de las catequistas. Ya están adormeciendo a nuestro pueblo con sus mentiras. El trabajo era mancomunado. Era con la parroquia, teníamos mucha conexión con ellos, ¿no? Entonces teníamos reuniones para ver cómo iban a ser los trabajos nuestros. Un grupo que se iba con el padre a las alturas y otro grupo que se quedaba en Periacuato con el padre que le tocaba y otro grupo que iba a Yaután y los demás sitios con el otro padre que estaba. Nosotros estábamos desde hacía bastantes años ahí, ¿no? Desde el 71 hemos estado ahí. Ellos llegaron en el 88. Entonces las hermanas que estaban ahí conocían mucho más el pueblo. Compartíamos los alimentos con ellos, ¿no? Se iban a almorzar o a comer a la casa casi con frecuencia. Y además de esa cercanía, ahí compartíamos nuestro trabajo y todo, y ellos se iban adaptando así poco a poco. Con la ayuda de las hermanas, las primeras que estaban allá, había mucha cercanía, mucha familiaridad. Se sentían acogidos ellos, que eran nuevos, y ellas también por ellos que les sabían escuchar. Con qué unción decían las Eucaristías. Y además, espontaneidad que tenían ellos, ¿no? Para comunicarse con los demás. Y una espontaneidad, además, el ser como son, ¿no? O sea, nada de que cuidarse ni nada, sino simplemente eran parte del pueblo y se sentaban ahí con la gente, pasaban, la gente los saludaba, se acercaban, se sentaban y estaban ahí, ¿no? Es como lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Estar con la gente, ¿no? Y que nos pide estar con ellos, escucharlos, ser uno más, ¿no? Es lo que ellos han hecho también, ¿no? Tenían bastante confianza en Dios porque ellos sabían que habían situaciones bien difíciles en el pueblo, ¿no? Habían rumores que entraban sendero y además no solamente eran rumores, sino que venían, pintaban, rajeaban paredes, dejaban las banderas, repartían y se iban, ¿no? Y eso a cualquiera da susto, ¿no? Pero sin embargo ellos querían continuar ahí, ¿no? Porque ellos decían, nosotros podemos irnos, pero la gente del pueblo no. Ese día teníamos retiro. Y he ido al patio, he ido a ver al grupo para decirle vamos a reunirnos acá. Y es donde escucho, tocaban. Entonces he dicho, ¿quién es? ¿Qué pasa? Entonces no respondieron, pero sí pusieron la luz de la linterna por la rendija de la puerta, ¿no? Entonces dije, uy, nos han rodeado. Entonces de inmediato he volteado, he regresado y por esa escalera que conoces que da a la salida, he corrido, he bajado y en ese instante que están abriendo la puerta. Entonces he dado un grito a la hermana que abre la puerta y en ese instante que está abriendo, entran los terrucos, ¿no? Todos con pasamontañas y todo. Claro, había dicho, llamen a los padres. Y al rato pues aparece Esmiño. Y después al rato aparece Miguel. Y comienzan a pedir las llaves. Las llaves, ¿dónde están las llaves? Entonces Miguel dice, aquí. Entonces él, que lo saque. Yo le saco las llaves del bolsillo y lo entrego. ¿Pero por qué nos están agarrando? ¿A dónde nos van a llevar? Y en ese momento le dan un empujón al padre y lo mandan a la camioneta. Entonces en ese instante, y entre que miraba y hablaba, me he metido detrás de ellos, ¿no? Ahí sentada adelante, frente a frente a eso, con las luces, los faroles del carro, veo la otra camioneta azul. El hombre se ha bajado, ha tirado a la puerta y se ha ido. Y luego trae al padre Miguel, amarrado lo trae y lo ponen a la camioneta nuestra. Y comenzamos a rezar que ni me salía ni la mitad de la oración, ¿no? Todo lo hacían con fuerza, con rabia, ¿no? Viene y abre la puerta y ¡plá! La cierra. Y se siente y se voltea y nos mira. Así que son ustedes los que engañan al pueblo. Adormecernos con sus rezos odiosos. Un pueblo santo olvida sus enojos. Dicen al pobre que Dios es el que escucha para que el campesino no comience a hacer su lucha. Los poderosos siempre poderosos y tantos pobres siempre son tan pobres. Solo la guerra nos dejará libres. Solo pensando seremos iguales. Y se comenzó a decir que la religión es el opio del pueblo, que la Biblia es pura mentira, que para qué engañan, qué ganan pregonando la paz, si eso es lo que más bien perturba
al trabajo que están haciendo ellos. Comenzó a decir muchísimas cosas. Habló, pues, ¿no? de Carlos Marx y todo, del opio del pueblo y todo. Bueno, hasta el Fondo Monetario Internacional comenzó a decir que nosotros favorecíamos, ¿no? Todo ese momento, después ya para mí, ha servido de mucho porque es ver en ellos de qué forma trataron a los terroristas, ¿no? No le dijeron, no les reclamaron, al contrario, le dice amigos, le dice si nos hemos equivocado, díganos en qué. O sea, ahí se ve, ¿no? O sea, cómo se ven ellos la humildad, la sencillez, ¿no? Avanzaron la camioneta beige que iba los padres, avanza y se queda y retrocede en el azul. Y del azul bajan eso de gasolina y comienzan a tirar así al puente, ¿no? Comienzan a tirar y ¡plá! Y se incendia todo. Una noche entré al cuarto donde mis papás, donde estaba la tele encendida, y he visto un documental sobre la vida y la muerte de los hermanos franciscanos que fueron asesinados en el Perú el 9 de agosto de 1991 por los terroristas de Sendero Luminoso, 2 franciscanos misioneros polacos, Padre Miguel Tomaszek y Padre Zbigniew Strzałkowski. Cuando yo vi la película sobre su vida y su muerte, inmediatamente en mi corazón nació la pregunta: Darío, tal vez Dios quiere que tú vayas al Perú y que seas misionero. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con la vida de uno cuando uno deja su patria y sigue la palabra de Dios? 2 jóvenes, su vida, su testimonio, me sacaron de mi casa. Descubrí mi vocación. Pedí volver a América Latina, esta vez a Perú, en el año 2016, viendo que esta misión nuestra, comenzada por Miguel y Zbigniew, necesitaba más apoyo de misioneros. Entonces me ofrecí. Y en este momento soy párroco de Nuestra Señora de la Piedad en San Luis, Lima. En esta parroquia encontré muchas huellas que dejaron los mártires. Hay mucha gente que los recuerda, que se encontraron con ellos personalmente, porque en los años 90, 91, ellos pasaron por acá varias veces y se quedaron varios días o hasta varias semanas. También hay memoria viva porque después de su muerte, desde esta parroquia, cada año un grupo de peregrinos iba a Pariacoto para festejar el aniversario de su martirio. De esta manera, la memoria de los mártires sigue viva acá. Además, aquí surgió en esta parroquia la idea de hablar sobre los mártires mediante el teatro musical. Los nuevos jóvenes no conocían quiénes eran los frailes, los ahora beatos, ¿no? Los mártires. Conocían, pero ¿qué hicieron? ¿Por qué? Pues no. El padre Jacinto Lisowski le pidió a Jaime Montoya, que es un compañero de aquí de la parroquia, que conformara un equipo que trabajara en la elaboración de una obra musical que contara la historia de Miguel y Zbigniew. Dentro de ese equipo estaba Francisco García, que iba a escribir la obra, el guión de la obra, y estaba yo, que iba a componer las canciones para la obra. Habían otros jóvenes también que iban a encargarse de las coreografías, del vestuario, pero la obra no se terminó. Lo que sí terminamos fueron las canciones. Yo terminé de componer las 11 canciones y se hizo una presentación para los 20 años del martirio. Hicimos un concierto donde presentamos estas canciones
grabadas en un disco. Una vez que terminó la parte de la beatificación, que fue muchísimo trabajo, pues entonces nuevamente con Jacinto se decidió un poco retomarlo, ¿no? En febrero tuve la oportunidad de viajar con Enrique, con los que grabamos el disco, el himno de la beatificación, de viajar a Polonia, beber de la fuente donde los mártires han estado, ver a los familiares, al pueblo polaco, cómo celebraban, y entonces ahí fue la confirmación de que tenía que realizarse sí o sí, ¿no? Que teníamos que dejar esa constancia visual de lo que hicieron los mártires, ¿no? Entonces regresamos motivados, por lo menos regresé muy motivado de energía, y nuevamente, y ahí sí, a convocar a los chicos, ensayamos duro. Lo más gratificante ha sido poder introducirnos en la historia de Miguel Díaz Viña, conocer en detalle las cosas que vivieron, las cosas que pasaron, las alegrías que tuvieron, las penas, y eso para nosotros fue como un alimento para poder plasmarlo en la obra. Y el padre Jacinto nos dice: Jaime, el estreno que sea en Pariacoto, que sea en vivo. Entonces era un reto muy fuerte, porque era presentarlo, es como hablar de Jesús con los sacerdotes, ¿no? Ellos eran la fuente de lo que pasó con los mártires, y nosotros tratábamos de interpretar. Nos imaginábamos, siempre decíamos, cuando vayamos a actuar, cuando vayamos a hacer, la gente que ha vivido, la gente que estamos representando nos va a estar viendo ahí abajo. Los pariacotinos reaccionaron muy bien, la respuesta fue muy buena. Les hicimos remover la memoria de los mártires, que lo tenían muy guardado, que lo tenían todavía con mucho dolor. Ellos todavía tienen el dolor del amor de los mártires a flor de piel todavía, pero lo vieron ahora ya después de la beatificación con una mirada de sí, o sea, no solo lo mataron, sino vivieron y dieron su vida, ¿no? O sea, una cosa es escucharlo y otra cosa es tratar de verlo en la historia, qué es lo que ellos han hecho y por qué quisieron dar. Ustedes les ayudaron a hacer la relectura, y hubo el testimonio de una de la pariacotina que me dijo que los estamos ayudando a sanar esa herida que todavía estaba abierta, ¿no? Cuando fuimos en el 2015, si no me equivoco, fuimos a hacer la obra por primera vez allá en Pariacoto por los 25 años, ¿no? Justo estábamos en plena obra, estábamos a punto de empezar la obra y se apagaron las luces, pero de todo el pueblo. Y muchos comentarios decían, ¿no?, que de repente eran los terroristas que estaban volviendo a asustar. Y literal se sentía el miedo, y nosotros, porque de repente no vivimos en esa época, porque aún somos jóvenes, no vivimos lo que era el terrorismo, pudimos sentir verdaderamente ese miedo de que, pucha, ¿qué pasa si de verdad están ahí, no? Y cuando salimos a actuar, literal muchos de nosotros hasta lloramos cuando cantamos las canciones de Tenemos Miedo, cuando era la oración, cuando nos pusimos en el papel de los terroristas, ¿no? Sentimos que ahí de repente pudimos conectarnos un poquito más con lo que de repente los mismos mártires pudieron sentir, ¿no? Ambos, sin temor, sin vergüenza, sin nada, pudieron dar la vida por muchas de las personas que estuvieran ahí, ¿no? A pesar de que no eran de su costumbre, no eran de su país, no eran de nada, simplemente por el amor del hermano lo hicieron, ¿no? Y eso fue linda acción. El testimonio que más me jaló fue el de Miguel, por mi experiencia, mi trabajo como catequista, como animadora. Entonces, son diferentes canciones, ¿no? La canción de Estar Bien es más chamba como directora, como coreógrafa, y la canción de Siempre Habrá Aquí, que es la canción que me identifico yo con ella, ¿no? Porque, o sea, es mi cariño. Es la canción que yo me veo reflejada, ¿no? El
hecho de que el padre Miguel los llama, que les prepara estos marcianos, chups, para traerlos, ¿no? Incluso en esta canción habla, las madres le agradecen, ¿no? Y le agradecen al padre porque por él siguen viniendo. Los padres de familia, las madres de familia, le agradecen al padre porque sus hijos le aprendieron a rezar. O sea, todas estas cosas tan bonitas que uno como catequista que ha trabajado con niños dice, qué lindo, ¿no? O sea, me gustaría llegar a esto, a este punto en que los padres de familia me digan, oye, gracias porque mi hijo aprendió a rezar. Yo conocí a los hermanos Miguel y Zbigniew y Sandro en el año 2015, en mi primer año de catequista en confirmación. En ese año cursaba el 5º año de la etapa escolar y me tocó exponer sobre los franciscanos menores conventuales. Teníamos que exponer sobre su obra, sobre su vida, el carisma franciscano y también representar algún santo o santa de ese carisma. Y yo en ese entonces, como pertenecía a esta parroquia que es franciscana, en el conventual, recordé a los mártires Miguel, Zbigniew y Sandro. Bueno, Miguel y Zbigniew. Entonces, cuando fui a mi colegio, le pedí ayuda a uno de los hermanos que estaban aquí a cargo, que era Fray Saúl. Y Fray Saúl me prestó un hábito gris conventual, junto con la sotana, y tuve la oportunidad de actuar como San Francisco de Asís, contando su vida, su obra, y el testimonio de la vida de Miguel y Zbigniew. Una vez que me tocó hacer esta significación, nació en mí un deseo de alguna manera, servir más de cerca a la iglesia en este carisma franciscano. Entonces es ahí cuando conocí la vida de Miguel y Zbigniew y me inspiraron a mí a ser un mejor servidor. Luego tuve la oportunidad de poder ir a Pariacoto, en Ancash, que es la tierra donde ellos fueron beatificados o martirizados, y tuve la oportunidad de poder ver sus tumbas, de acercarme a las parroquias que ellos habían creado y también al pueblo que ellos habían dejado. Y fue ahí que me di cuenta que en realidad su muerte no fue en vano, sino que dio muchos frutos, y frutos en abundancia, tanto en Pariacoto como en nuestra parroquia. La obra tiene la finalidad de mostrarle a la gente cómo estos dos personajes supieron atravesar momentos terribles y aún así en esos momentos terribles dar lecciones de amor, ¿no? Una lección de entrega total, de servicio a los demás. Entonces la obra que contiene ya esa enseñanza también espera que la gente que la vea pueda descubrir eso mismo en los personajes, en las canciones, ¿no? Que hay que entregarse por construir un mundo mejor. La canción Testigos de la Esperanza, que es la canción que le da título a la obra, fue muy especial. La escribí al final del proceso, no todas las escribí en el orden en el que están, pero esa la escribí al final, la dejé para el último. Yo quería que fuera una canción muy juvenil, que tenga un coro muy fácil de aprender. Y aunque es muy sencillo, en serio lo más sencillo a veces cuesta más. Luego, en el año 2015, cuando se dijo que ellos iban a ser beatificados, entonces los padres franciscanos pensaron que esa era la canción que podía ser el himno de la beatificación. Y entonces me pidieron que la convirtiera en himno, porque la canción original es una canción pop, ¿no? Muy juvenil, y había que convertirla en algo más solemne, algo más de himno. Tus palabras trajeron más fe a esta patria. La justicia, la vida y el reino de Dios. Fray Miguel, tus pequeños con cada mañana recuerdan alegres
Dios estará. Entonces fue muy emocionante el 5 de diciembre del 2015, el día de la beatificación, ver a tantas miles de personas entonando esa canción. Debe haber sido una alegría para los franciscanos, y para mí personalmente escuchar mi canción cantada por tanta gente fue una emoción que no se puede explicar.